Bienvenidos una vez más a Expreso Digital, un espacio dedicado a la transformación digital en Administrando Justicia Podcast. Este podcast se hace realidad gracias al esfuerzo del Consejo Superior de la Judicatura, de la Unidad de Transformación Digital, de la rama judicial, de la Oficina de Comunicaciones y del equipo de mi despacho que trabajan día a día para transformar todas estas ideas en acciones que impacten la forma de trabajar en la justicia. Como este podcast con el que estamos aprovechando con propósito las plataformas digitales para compartir de manera masiva todos estos temas de la transformación digital en la justicia. Y justamente porque estamos hablando del uso de la tecnología en la administración de justicia, en este capítulo nos vamos a centrar en hablar de un hito judicial muy importante que es el tema de la sentencia de tutela 323 del 2 de agosto de 2024 de la Corte Constitucional, que es un hito muy importante en esto que se ha denominado el constitucionalismo digital. La Corte Constitucional entonces se pronuncia en el marco de un asunto de vulneración de derechos fundamentales de un niño que fue diagnosticado con trastorno de espectro autista, y en ese marco aborda el tema de la inteligencia artificial en las sentencias judiciales. En el Consejo Superior de la Judicatura, doctor Juan Carlos, estábamos muy ansiosos de recibir esta sentencia porque sabíamos que iba a representar un hito para todo este tema de la política judicial y que iba a marcar la hoja de ruta de la inteligencia artificial en Colombia. Y para este podcast tenemos a dos invitados muy especiales. Uno, el magistrado Juan Carlos Cortés González, uno de los autores de la sentencia, ponente de la sentencia junto con la magistrada Diana Fajardo y el magistrado Vladimir Fernández, que adoptaron en sala de revisión la decisión sobre este tema. Y en este diálogo constitucional pues nos están dando tantas luces alrededor de la inteligencia artificial. Sé que el doctor Juan Carlos ya ha estado en varios espacios hablando de este fallo, pero es la primera vez que estamos acá en Expreso Digital hablando del tema. Y además, pues muchas gracias, doctor Juan Carlos, bienvenido a Expreso Digital. Adicionalmente, entonces, quisimos también escuchar la perspectiva externa de la comunidad jurídica, de la academia, de los abogados litigantes, y por eso invitamos al doctor Ulises Canosa Suárez, abogado, profesor universitario, presidente del Instituto Colombiano de Derecho Procesal y, diría yo, doctor Canosa, un defensor de la modernización del sistema judicial, de la integración de las tecnologías para la justicia. Lo hemos oído en muchos espacios y muchas gracias de que haya aceptado esta invitación nuestra para hablar de este tema el día de hoy. Bienvenidos a los dos. Entonces, con estos dos invitados estamos listos para empezar a hablar de esta sentencia, parte del debate que estamos viviendo ahora sobre los derechos fundamentales y que lo conecta pues con todos estos derechos digitales y terminan en esta sentencia intercommunis, es decir, que termina haciéndose extensiva a todos los jueces de la República que desean utilizar la inteligencia artificial. Y por eso quisiera empezar nuestra conversación con una pregunta, no solo para contextualizar a las personas que se están conectando con Expreso Digital, sino para entender cuál es la visión de la Corte en esta primera sentencia que abre este camino en la jurisprudencia. Magistrado Juan Carlos, ¿cuáles son los principales mensajes que la Corte Constitucional le da a los servidores judiciales en esta sentencia? Presidenta, un saludo muy especial. Doctor Ulises, un honor y un gusto para mí estar en Expreso Digital, en la comunidad de la rama judicial y de todos quienes interactúan por la realización de la justicia en Colombia. Es un privilegio, digo, porque además es un escenario el de la sentencia T-323 del 2 de agosto de 2024, que calificaría como un espacio para el diálogo en la construcción por una justicia cada vez renovada. Yo creo que Colombia en eso tiene un protagonismo muy importante. Y de hecho, doctor Ulises, doctora Diana, estamos aquí porque un juez de la República, acucioso, quien además en la pandemia había creado una barra judicial tecnológica, digital, consideró que era importante poner este tema sobre la mesa, usar una herramienta, en este caso específico de ChatGPT,
evidenciarlo en su fallo y colocar así un tema de discusión sobre el futuro de la rama. Por eso me parece que este ejercicio de la Sala Segunda de Revisión de la Corte Constitucional permite abrir un gran trabajo en equipo sobre cómo debe usarse la tecnología y los nuevos desarrollos tecnológicos para la administración de justicia. Se trata, sin duda, un primer mensaje, y es que la tecnología es una herramienta importante, fundamental, que tiene una dinámica muy fuerte de desarrollo. Digamos, quizás esa es una de las grandes diferencias con el pasado. Cada vez los desarrollos son más inusitados y más acelerados en el tema tecnológico. Antes las transformaciones se daban décadas o siglos, ahora las transformaciones se dan de la noche a la mañana. Y por eso demanda reconocer que existe esta tecnología que está presente en nuestra vida cotidiana y está presente en la vida de nuestros hijos, que hoy utilizan los medios tecnológicos de manera mucho más amplia. Por eso la rama judicial no puede ser ajena a entender, a interpretar y a usar razonablemente estas tecnologías. Por eso uno de los mensajes en la sentencia de revisión es: los jueces de la República, bajo su responsabilidad, su criterio ponderado, razonado, inteligente, evaluarán qué tecnologías como estas, como las de ChatGPT, son pertinentes y deben usarse en determinado momento. Un segundo mensaje que yo resaltaría parte de un enfoque de derechos, ¿no? Cuando nuestros jueces, cuando nuestros servidores judiciales recurran a las tecnologías, pues siempre tendrán o deberán tener de presente que detrás está la realización de la justicia con un enfoque y una perspectiva de derechos. Respeto a los derechos, diremos uno especial, el del debido proceso, el de juez natural, el de debida motivación de las providencias, los derechos asociados al debido proceso probatorio, en fin, y en general el reconocimiento y el respeto a los derechos. Un tercer componente, que esto parte de un uso ético de las herramientas, que es fundamental que nuestros funcionarios y servidores judiciales apuntalen todos sus esfuerzos con una perspectiva ética. Eso es esencial. Y un elemento adicional, que este uso de las herramientas venga blindado con una gobernanza de uso. Por eso es muy importante que haya unos parámetros autoconstruidos. La sentencia en esto insiste mucho en que haya unos referentes que sean de la misma gobernanza de los jueces. Y por ende, como lo podemos ver más adelante, en la sentencia se reconoce y se exhorta al Consejo Superior de la Judicatura para avanzar en ese proceso de construcción de reglas, más allá de que existan ahora o en el futuro normas legales que regulen estos temas, el uso de estas herramientas desde lo ético para la realización de derechos, para el perfeccionamiento y el fortalecimiento de la justicia, parte de las buenas prácticas y por ende se construyen colectivamente las reglas y los parámetros para el uso de estas tecnologías. Yo creo que además es un mensaje, primero, de reconocimiento a la autonomía e independencia de nuestros jueces, es un mensaje de estímulo, porque además, Presidenta, y usted lo lidera y lo conoce, doctor Ulises, en el país hay muchos esfuerzos desde los despachos judiciales, impulsados por su órgano de gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura, para que las tecnologías se usen en la rama judicial. Y yo creo que es también un mensaje para decir: vamos por esa dirección, no vamos en contravía de la historia, pero la historia la construimos nosotros, no se nos impone. Las tecnologías ni las herramientas van a sobreponerse y van a sustituir la racionalidad humana, van a sustituir a los jueces, no. Los jueces en Colombia siguen ejerciendo sus funciones con independencia y autonomía, y vamos construyendo las reglas y los mecanismos para que esas tecnologías beneficien a la. Sí, magistrado, nosotros veíamos desde el Consejo y lo leemos en la sentencia, y es que la inteligencia artificial es un mecanismo de apoyo que no sustituye al juez, y yo creo que eso es algo pacífico realmente en todos los debates que hemos oído. Y con lo que usted dice encuentro como tres cosas que resaltaría también de esa sentencia. Uno, esa osadía del juez. Este es un juez de región que no estaba formado en esto, que había hecho esa barra que usted menciona, y que no tenía, digamos, más
más allá de su criterio y de su curiosidad en estos temas digitales para sacar este tipo de herramientas. Y de ahí extraemos, digamos, la necesidad de que los jueces se formen y entiendan qué es la inteligencia artificial, porque hacerlo de manera responsable, como lo piden ustedes y como esperamos que todos lo hagan, pues exige entender qué es esto de la inteligencia artificial, sus límites, las metas, los retos que tenemos, porque hasta ahora estamos empezando como a meternos en esto. Y nosotros en el Consejo, les cuento, iniciamos un proceso que llamamos Justicia Lab, para rescatar todas esas experiencias de inteligencia artificial que en el país hay, que son desarrolladas no solo por jueces, sino por empleados, por citadores, por sustanciadores, para que les ayude a realizar sus tareas diarias. Lo otro también, por supuesto, es que la Corte resalta, pues creo yo muy importante, ese trabajo colaborativo. Ustedes oyeron a la academia, oyeron a expertos, al juez, incluso a la misma empresa de OpenIA. Y creo que eso también nosotros lo veníamos trabajando. Hemos hecho 5 mesas de trabajo para construir estos lineamientos que la Corte nos pide alrededor de la inteligencia artificial. Lo que me hace pensar que nos sintonizamos sin que hubiéramos hablado antes, estábamos ya trabajando como en la misma línea, y por supuesto que la sentencia pues nos viene a dar un empujón y a validar ese trabajo que veníamos haciendo ya desde hace un par de meses. Y justamente sobre esos aspectos que veníamos hablando, magistrado Juan Carlos, quisiera preguntarle cómo ve usted ese andamiaje institucional entre jueces, empleados, Consejo Superior de la Judicatura y las Cortes, por supuesto, para seguir construyendo ese ambiente responsable, ese ambiente seguro de inteligencia artificial para la rama. Yo creo que es un ambiente muy propicio y muy proclive a seguir avanzando en la construcción de esa justicia transformadora, renovada a través del uso de nuevas tecnologías, en un espacio de justicia dialogada y dialogante, y por supuesto en lo que también algunos denominan ese constitucionalismo digital, que son los nuevos retos frente a las realidades de un mundo con otras posibilidades, con otras opciones y con otros retos en materia de derechos también en lo digital, que eso no lo podemos perder de vista. Y por ende la sentencia parte de esos esfuerzos, por supuesto, de una dogmática reconocida en el orden nacional y en el orden internacional sobre qué es la inteligencia artificial, cuáles son sus herramientas. Recurre y refiere muchos instrumentos del denominado derecho blando, de algunas regulaciones en otros países, digamos, para traerlas a colación con el criterio de no importar o de no aplicar per se regulaciones externas, pero sí considerarlas. Y ese andamiaje institucional, digamos, se refuerza a través del señalamiento de esas 3 cargas especiales para los jueces en materia del uso de las herramientas tecnológicas, particularmente la inteligencia artificial y del ChatGPT, que son las cargas de transparencia, la carga de responsabilidad y la carga de protección a la privacidad y a la intimidad de los usuarios de la justicia. Por eso esta es una sentencia que yo quisiera identificar como un primer ladrillo, como un paso inicial en esa construcción dogmática, digamos que tiene como 2 grandes ejes de acción. Uno, los desarrollos de gestión, los desarrollos tecnológicos, en donde todos esos esfuerzos que se están haciendo por los despachos judiciales, que coordina el Consejo Superior de la Judicatura, pues nos llevarán, ojalá, y la misma sentencia lo plantea, a que en algún momento sea la rama judicial la que desarrolle una propia herramienta de inteligencia artificial que, entre otras cosas, pueda controlar los riesgos, por ejemplo, de sesgos o de alucinaciones, para que el lenguaje con el que se alimente esta herramienta sea el propio, el específico de las necesidades de la rama. Entonces, ahí hay una gran tarea, digamos, de construcción, y la otra es una gran tarea de dogmática, de cómo los jueces en todas las sedes, en todas las jurisdicciones, en todas las instancias, van construyendo esas reglas sobre el uso adecuado de la tecnología. Creo que es una infraestructura, una arquitectura que nos va a llevar por un buen camino, y esta sentencia abre el espacio para que no nos dejemos sorprender, sino para que entre todos vayamos construyendo. Ahí el aporte de la academia es muy valioso. Ahí necesitamos, doctor Ulises, por supuesto,
todo ese trabajo coordinado con los litigantes, con los abogados, con los usuarios de la justicia, porque es que estas transformaciones no son solo para los jueces. Aquí, como todo siempre ocurre, pues los abogados tendrán que estar al tanto de los temas, los usuarios de la Administración de Justicia, y la coordinación además con las diferentes agencias del Estado, que también se plantea en la sentencia, para que haya una comunicación bajo la línea de nuestro órgano de gobierno, el Consejo Superior de la Judicatura, a quien la sentencia plantea que en 4 meses emita, digamos, unos primeros lineamientos o unos protocolos básicos que nos enruten al uso adecuado del ChatGPT. Y por eso la sentencia aplicó el esquema del efecto intercomunis para que le sirva también a los jueces como un referente, como un criterio objetivo, unos criterios objetivos para el uso de las tecnologías, en tanto avanzamos en la construcción colectiva de esos parámetros institucionales. Soy un convencido muy positivo de que vamos en una dirección inteligente, razonada, tranquila, pero con paso seguro, y yo creo que eso nos permite avisorar un futuro en donde la justicia se beneficie de estas tecnologías. Y no solamente, insisto, en la operación de los despachos, que estas tecnologías, como siempre buscamos, nos ayuden a descongestionar, a acelerar, a ubicar la labor de nuestros servidores y funcionarios en lo esencial, superando temas operativos, temas mecánicos, y que nuestros jueces y nuestros sustanciadores se puedan dedicar a lo central de las controversias, a fijar líneas de dogmática. Yo creo que ese es un camino en el que estamos empeñados, y yo soy muy positivo, además porque aprecio que en el contexto latinoamericano Colombia también marca la pauta y debe marcarla en estas materias. Sí, eso es verdad. Ese diálogo es el que hemos tenido internamente en las mesas con jueces, con magistrados, y sé que somos un referente ya para Latinoamérica en estos trabajos, y eso se da justamente, creo, por la virtud o por el buen escenario que hemos creado de colaboración entre todos, y por eso justamente pues para nosotros es muy importante conocer las perspectivas de la comunidad jurídica alrededor de este tema. Y doctor Ulises, ahora que se avecina su Congreso Nacional de Derecho Procesal, donde sabemos que uno de los temas seguro que va a ser la inteligencia artificial, que es el tema de moda, en clave de derecho procesal, por la naturaleza del instituto, quisiéramos preguntarle, doctor Ulises, ¿cómo reciben ustedes en la comunidad jurídica, en los abogados, en la academia, esta decisión? ¿Cuál es el impacto que genera esta decisión en el ejercicio de la tarea de los abogados? Bueno, un saludo a todos los que se encuentran conectados, muy complacidos de estar en este Express Digital del Consejo Superior de la Judicatura. Quiero empezar haciendo un reconocimiento, una felicitación al Consejo Superior y a la doctora Diana Remolina por liderar este tipo de espacios que son tan necesarios para socializar una decisión tan importante como la que acaba de emitir la Corte Constitucional, con ponencia del doctor Juan Carlos Cortés, en relación con el uso de la inteligencia artificial en la administración de justicia. Desde el ejercicio de la profesión creemos que esta es una decisión de la mayor trascendencia. Creemos que es una excelente sentencia. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial en la administración de justicia, y porque además fija unos parámetros para hacerlo. No se puede usar la inteligencia artificial sin respetar esos parámetros que la Corte Constitucional advierte en la decisión, con el fin de garantizar el debido proceso y con el fin de garantizar los derechos fundamentales de las personas que acceden a la administración de justicia. Como lo decía usted, doctor Juan Carlos, creemos que este es un punto de partida. Es un comienzo de una nueva etapa de innovación y de modernización de la administración de justicia que va a impactar, claro está, en primer lugar a los jueces y a los empleados de la rama, pero también a nosotros los abogados, a los que vamos a los jueces, y vamos a encontrar una justicia más moderna, más innovadora, más accesible, para poder garantizar los derechos de los ciudadanos, respetando siempre los derechos fundamentales. Así que vemos que
es una decisión que hay que recibir con optimismo, con alegría, que es un punto de partida en el cual se irá avanzando poco a poco. La misma Corte lo dice en la sentencia, dice que hay que hacerle seguimiento y hay que ir haciendo ajustes de la mano del Consejo Superior de la Judicatura, ajustes que se irán complementando con el reglamento que próximamente hay que expedir y que todos estamos atentos a conocer y a poner en práctica. Sí, justamente, ya que usted lo menciona, doctor Ulises, con este podcast estamos empezando a cumplir la sentencia en el tema de sensibilización y de dar a conocer todo este tema a la ciudadanía, a los jueces, etcétera. Y doctor Ulises, una cosa que usted menciona es uno de los grandes, quizás de los mayores retos, que es documentar todas estas prácticas. Tenemos que ver si estas prácticas finalmente sí mejoran el acceso a la justicia, si sí reducen los tiempos procesales, si efectivamente estas herramientas se convierten en una herramienta que contribuya al ejercicio de la justicia y de los derechos. Y para eso tenemos que hacerlo con gente preparada. Tenemos que prepararnos, tenemos que informarnos, tenemos que conocer cada día más de esto y ahí viene como ese tema de las capacidades, porque las capacidades no solamente van a ser de los jueces, sino también de los abogados, de los estudiantes de derecho, que tenemos que estar todos como alrededor de estas herramientas y generar estos espacios de aprendizaje colectivo. Nosotros tenemos ya en el Consejo una ruta de aprendizaje en 3 niveles, un nivel básico, otro intermedio y uno avanzado, que va desde conceptualizar qué es la inteligencia artificial hasta llevarlo a algo experimental. Ya vamos a hacer un concurso de inteligencia artificial para premiar las mejores apuestas por la inteligencia artificial que desarrollen los funcionarios y los servidores judiciales. Y para hacer eso, algo que mencionaba el magistrado, es muy importante la gobernanza y tenemos que tener como una gobernanza que hemos llamado gobernanza colaborativa. Que ya también la Corte lo mencionaba, ¿no? Y la academia, los tanques de pensamiento, doctor Ulises, como el instituto, ¿cómo cree usted que desde estas instancias podríamos materializar esas alianzas con la Escuela Judicial, con el Consejo Superior de la Judicatura y la academia? Bueno, yo considero, y en el instituto así lo pensamos, que este tipo de programas requieren 2 grandes elementos. Primero, un trabajo multidisciplinario. Y en segundo lugar, no solo pensar en la rama jurisdiccional, sino pensar en el otro lado de la baranda, que somos las partes y sus abogados. Por esa razón, pues la utilidad de este tipo de espacios donde se escucha ese otro lado de la baranda. Hay que pensar en los empleados, claro, porque el empleado, para poder utilizar la inteligencia artificial, tiene que conocerla. Y de ahí la necesidad de la pedagogía, de programas que ayuden a actualizarnos en esa dirección. Y en segundo lugar, hay que pensar en el usuario. La Corte en la sentencia resalta ese aspecto, que hay que verlo esto desde la óptica ciudadana, del que viene a acceder a la justicia, porque todas estas herramientas tienen como propósito facilitarle a él el acceso y hacer que la administración de justicia funcione de manera más fácil, de manera más rápida, de manera más eficiente, con el fin de garantizar sus derechos. Por eso creemos que pues este es un trabajo que hay que hacer entre todos. Así como los jueces están preparando, nosotros los abogados tenemos que hacer lo mismo para poder aprovechar esas ventajas y tenemos que estar en disposición de colaborar en lo que se requiera para estos fines. Por eso el Instituto de Derecho Procesal ofrece toda su colaboración al Consejo Superior de la Judicatura y a la rama jurisdiccional para que entre todos podamos tener esa ilusión que debe tener Colombia de tener un sistema de administración de justicia más moderno, pero también un sistema de administración de justicia que satisfaga las necesidades de los ciudadanos que requieren acceder a él. Gracias, doctor Ulises, por ese apoyo. Sabemos que contamos con el instituto y con la academia, nos están apoyando mucho y estamos recogiendo y aprovechando todo el interés que tiene la comunidad en estos temas. Y retomando un poquito, quizás la orden, magistrado, que más nos impacta y que nos tiene ahora más trabajando, es el de expedir la guía, los manuales, los lineamientos en relación con la implementación de la inteligencia artificial generativa en la rama judicial, por supuesto, siguiendo los postulados que ustedes ya plantearon.
Nosotros, como les contaba, ya hemos andado algún camino. Desde febrero iniciamos con unas mesas de trabajo multiactor en donde invitamos a servidores judiciales, jueces, magistrados, empleados, ingenieros, todos estos que en este trabajo, pues en este tema son indispensables, academia, a los institutos, a los centros de pensamiento, bueno, digamos a todos los que pensamos que podrían tener algo que decir sobre este tema. Y ya teníamos incluso, les cuento, un borrador de documento con esa perspectiva de derechos, como la Corte lo planteaba, muy en sintonía con ustedes y con los lineamientos internacionales que ya veníamos revisando. Pero ahora el reto para nosotros y que nos plantea la Corte es terminar de construir y que esos lineamientos realmente le aporten valor a la función judicial, a la labor de los abogados y en general a la justicia. La duda que tenemos, doctor Ulises, doctor Juan Carlos, es hasta dónde llegar con esos lineamientos. ¿Qué tan profundos tienen que ser o qué tan livianos? Porque hemos recibido en esas mesas multiactor pues varias perspectivas. Unos que nos dicen que tenemos que reglamentar hasta lo último para que el juez se sienta seguro, para que encuentre ese marco de acción, y otros que nos dicen, mire, esto todavía está empezando, no seamos tan estrictos, demos unos lineamientos generales y dejemos que eso se vaya decantando seguramente. Deberíamos meternos allí con casos de uso o no, ¿qué deberíamos señalar, qué estándares deberíamos incluir alrededor de esto? Y por eso me gustaría finalizar esta charla, doctores, con una pregunta que le quiero hacer a los dos. ¿Qué elementos y aspectos consideran esenciales para que sean desarrollados en esos lineamientos que el Consejo Superior de la Judicatura tiene que expedir? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda, ¿cuáles serían los aspectos que podrían marcar una pauta diferenciadora para asegurar que continuemos innovando de una manera responsable, ética, segura, con estas herramientas de inteligencia artificial? Empecemos con el doctor Ulises. Bueno, yo considero sobre la primera pregunta que hay que redactar ese reglamento que la sociedad tiene mucha expectativa de recibirlo de manera clara, de manera precisa, de manera concreta y en positivo, es decir, que estimule, que invite a utilizar la inteligencia artificial y no que impida o desaconseje el uso de la inteligencia artificial. En segundo lugar, creo que hay que identificar las ventajas que tiene la inteligencia artificial para la administración de justicia. De acuerdo con los estudios de derecho comparado, esas ventajas son muchas. Son ventajas en formación, en investigación, en decisión, en administración, en mediación y en atención del usuario. Entonces hay que redactar potenciando el uso o la realización de esas ventajas. Pero también, claro está, como lo advierte la Corte Constitucional, hay que redactar cuidando los riesgos, porque el uso de la inteligencia artificial sin duda tiene riesgos que hay que precaver y que hay que administrar con el propósito de que de manera ética, responsable, transparente, su uso defienda, garantice los derechos de los usuarios. Gracias, doctor Ulises. Doctor Juan Carlos. Doctora Diana, doctor Ulises, sí, este es un camino que estamos recorriendo, que ya se ha empezado a recorrer y en el cual la sentencia inicial de la Corte Constitucional, este es un primer fallo adoptado por la Sala Segunda de Revisión, que entre otras cosas tuvo como un primer debate, era si era el momento para proferirlo o no, digamos, si esperábamos un poco más, pero qué bueno que se dé este primer avance, porque allí en la sentencia, creemos nosotros, existen unos elementos que permiten desarrollar, digamos, esas guías o ese protocolo, que son lineamientos relacionados con la protección de derechos, con la noción del juez natural, con la prevención de riesgos, con la aplicación del entendimiento del derecho al debido proceso de cara al uso de las tecnologías, y el debido proceso probatorio. Yo creo que esta es en el fallo se encuentran unas líneas principialísticas
para que se dé ese desarrollo. Y obviamente, pues ya a nivel de la autonomía de nuestro órgano de gobierno, del Consejo Superior de la Judicatura, pues tendrá el mismo, con base en los diálogos, en la construcción colectiva, la ponderación para definir hasta dónde llevar la regulación. La sentencia además es prolija en eso, en ver cómo hay mucho derecho blando, soft law, hay menos regulaciones legales, aunque hay muchos proyectos de ley en curso e iniciativas en otros países. Entonces, yo creo que la sentencia mira esa ponderación, digamos, para reconocer el efecto del ritmo. Es que las tecnologías van a un ritmo tan acelerado, tan progresivo, que inclusive hacen que el derecho o tienda a llegar tarde o a ser incompleto o insuficiente, mejor, frente a ese ritmo, y también prevenir el que otros en la doctrina denominan el efecto Bruselas, y es simplemente copiar regulaciones y trasladarlas, no, porque las regulaciones primero tienen que aplicarse según los países y, diríamos con la sentencia, aplicarse también a los sectores. Aquí estamos en la rama judicial, entre otras cosas, porque también la jurisprudencia tendrá que ir afrontando nuevos retos, y eso no es solo la Corte Constitucional, son los jueces a nivel de su gestión, en su procedimiento natural, ordinario, pues tendrán que ir viendo cómo se usan las tecnologías, cómo se usa una plataforma de IA, una herramienta de IA para una prueba o para otra. Ahí los jueces tendrán que ir mirando, ir controlando, ir validando, y también los jueces constitucionales. Entonces yo creo que la ponderación marca mucho esto, y esa ponderación pues habrá con base en el diálogo. Y yo creo que la innovación, frente a la segunda pregunta, Presidenta, la innovación se garantiza en la medida en que mantengamos el ritmo de construcción colectiva, que nuestros jueces asuman, como lo hacen cotidianamente, su responsabilidad, ahora a través del uso de estas herramientas que nos ofrecen tantas posibilidades, pero que también nos plantean tantos retos. Yo creo que mantener esto, impulsar estos programas de desarrollo, estas iniciativas al interior de la rama judicial es muy relevante. Yo he tenido oportunidad, como la Presidenta lo señalaba, de estar en los encuentros de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción contenciosa administrativa, y verdaderamente emociona cómo nuestros jueces, nuestros servidores judiciales están permanentemente preocupados por mejorar la gestión. Y eso, yo creo que esa es la llave mágica para que sigamos avanzando y que canalicemos esos esfuerzos a través de la rama judicial. Ojalá que tengamos una inteligencia artificial para nuestros propios necesidades construida al interior de la rama, y yo creo que hay unos esfuerzos muy interesantes, todo ese esfuerzo de SAMAI desde el Consejo de Estado, el esfuerzo de Pretoria que tanto bien ha hecho al interior de la Corte Constitucional en el proceso de selección de tutelas, son logros que tenemos que seguir construyendo, y eso nos imprime un ritmo de innovación que necesitamos y que nos va a seguir llevando por la senda de una justicia moderna, digital, pero sobre todo que le responda al ciudadano, que esa es la razón de ser. De acuerdo, sí, el reto sería ahí como equilibrar la eficiencia tecnológica con la ética, con los valores, con los derechos. Ahora que usted lo menciona, en un foro en el que estuve la semana pasada, alguien manifestaba la necesidad de que hiciéramos, o nos sugería hacer una especie de libros blancos, más que una reglamentación muy rígida. Nos decía, ¿por qué no hacen el libro blanco de la inteligencia artificial? Pero con el siguiente reto que nos ponía: hagan un libro blanco de la inteligencia artificial para el derecho contencioso, otra para el derecho civil, otra para el derecho constitucional, que no sé si sea la vía, pero ideas son las que están brotando, y pues por supuesto que acompañado siempre de ese tema de formación. No sé, doctor Ulises, si usted para cerrar nos quiera dar algún mensaje adicional sobre este tema. Yo simplemente quisiera, sobre la segunda pregunta, decir que como ciudadano se percibe, o uno percibe, que vamos por el camino adecuado, que hay una estrategia oportuna, hay una estrategia que está bien liderada, hay una estrategia que se está desarrollando con ponderación, y eso lo hace a uno como ciudadano ver el futuro con optimismo. Creo que un país como el nuestro merece el mejor sistema de administración de justicia posible, y creo que la tecnología es una oportunidad para tenerlo, no hay que verlo como una amenaza. Creo que el reglamento que expide el Consejo Superior de la Judicatura tiene que regular todo lo necesario, pero no más que lo necesario,
porque hay que confiar en nuestros jueces, como lo decía usted, doctor Juan Carlos. Los jueces en la pandemia mostraron liderazgo, mostraron iniciativa, mostraron que están estudiando y saben aplicar estos temas, así que hay que confiar en ellos como hemos confiado en el proceso en muchas otras cosas. El juez hoy tiene conocimiento, tiene experiencia, tiene que tener autonomía, tiene controles además, de tal manera que esa figura del gran juez que el Código General del Proceso de alguna manera trajo a nuestro país, hay que seguirla potenciando con este tipo de herramientas como la inteligencia artificial y la tecnología. Gracias, doctor Ulises. Doctor Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Expreso Digital, en donde vamos a seguir hablando de la tecnología, la administración de justicia, y hoy una charla muy interesante sobre el fallo de la Corte Constitucional sobre el uso de la inteligencia artificial en las decisiones judiciales. Y recuerden a todos ustedes volvernos, seguirnos, acompañarnos en el siguiente Expreso Digital en Administrando Justicia Podcast.